tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 122.800 suscriptores. Les pedimos una manito a todos para que compartan con sus amigos, divulgan, pónganle me gusta y sumen a sus amigos al canal. Los recibimos con mi amigo Pablo Marini, profesor de filosofía y también teología, por lo menos sos profesor de religión, ya has escrito mucho, ¿no? Sí, así es. Pablo, Sí, mucho, yo pero lo recibí con una imagen angustiosa del del Papa Francisco. Primero, ya que volvimos de España, quiero agradecer algunas cosas. Mirá, una imagen, un documento de Felipe V de 1741 que me regaló Vicente Ferrer de Pellicer, está muy bien envuelto, lo vamos a ver después, analizar y sabe lo que es leer a veces el español del siglo XVIII, pero es un placer, me he animado con algunos documentos incluso del siglo XV, que no es fácil, me ha servido para entender incluso quiénes fueron los Santángel, aquellos que financiaron a Cristóbal Colón. Y acá también quiero agradecer al Club Jaime I, esta placa de una conferencia que di, mi respuesta a Eduardo Galeano y la leyenda negra, que lo hemos subido hoy, toda la conferencia, que fue grabada por un canal de televisión de Castellón, y está en mi canal en el día de hoy. Pablo, vamos al tema de hoy. Yo dije que en realidad lo titulé hoy La peligrosa Navidad del Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Y por qué elegí esta imagen del Papa? En realidad estamos viendo una situación muy conflictiva en la crisis de la Iglesia. Es decir, da la impresión de que cuando yo era muy chico, y cuando vos eras muy chico, alguna vez fuimos chiquititos, ¿te acordás que si veíamos alguna noticia, alguna situación horrible, la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Que uno veía algún noticiero, nos parecía que éramos muy chicos y nos parecía que estaba a la vuelta de nuestra casa, algo terrible. Y me acuerdo que nuestro mayor decía, no, mientras exista Roma, existirá la civilización, ¿no es cierto? Nosotros veíamos un ancla muy fuerte en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? De ahí que era un ancla tan fuerte que sus enemigos actuaron con mucha fiereza, ¿no? Vemos la Guerra Civil Española, la quema de las iglesias, el avance del comunismo en la Europa sovietizada, la lucha de la Iglesia, cómo resistía en lugares como Polonia, en lugares como Hungría, la figura del cardenal Misenti, toda esa gente que luchaba muchísimo y que el mismo poder soviético a veces no sabía cómo manejar eso, ¿no? Me acuerdo que ahora estando en Madrid, tomé un taxi y el taxista era moldavo. Él era católico ortodoxo, de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Y me decía que él vivía en un pueblito, su familia vivía en un pueblito, y el régimen comunista no llegaba a perseguirlos. ¿Por qué? Y porque la gente del pueblito era cristiana. Entonces, para el comunismo era todo un problema. Pero siempre esta sociedad se ha dividido en Cristo y contra Cristo. Parece que es algo que vivimos hace 2000 años. En esa situación angustiosa, vemos algo que yo quiero rescatar. Primero, ¿qué es la Navidad o natividad? Nacimiento de la vida. ¿Qué es la vida eterna? Explícalo vos. Sí, yo creo que justamente uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy, por lo menos desde el punto de vista de parte de los propios católicos, es que no tienen mucha idea de su propia fe, de la propia doctrina. Y uno de los elementos más patentes de esto es lo que pasa en la sociedad occidental con la misma noción de Navidad. Navidad, en realidad, significa nacimiento de la vida. Hay una declinación latina, nativitate, que se puede traducir como nacimiento de la vida para ti. Pero ¿de qué vida se está hablando si en realidad estamos hablando de gente viva? Por supuesto que estamos hablando de una vida sobrenatural y no simplemente de esta vida biológica natural que se desarrolla en el espacio y tiempo que conocemos. Entonces, uno de los elementos que ha utilizado, por ejemplo, el cine para claramente distorsionar la noción de Navidad, y eso aparentemente sin queja muy clara por parte de los propios católicos, ese es el tema del cine y de cómo aparece este personaje, Papá Noel, de alguna manera
como el símbolo de lo que sería la Navidad o el espíritu de la Navidad. Es curioso que tenemos, por ejemplo, canales de cable que literalmente, estoy hablando, literalmente, te hacen de 50 a 100 películas de Navidad por año. De 50 a 100 películas de Navidad por año. Bueno, en ninguna de ellas se menciona a Cristo o al cristianismo o cuál sería el sentido auténtico de esta fiesta, de por qué tenemos que ponernos alegres. En realidad, fíjense que parece que el espíritu de Navidad es portarnos bien durante 24 horas o 48 horas o en la semana de Navidad. Pero punto. Y todo Sí, eso... como con la película, perdón, como la película La Purga, pero al revés, ¿viste? En vez de matar, 24 horas para matar, son 24 horas para tratar de reconciliarte con algunos, los que llegan a hacer eso. Hay una típica película que se llama Milagro en la calle 34, que en realidad es una remake, es una película de 1994, pero es una remake de una película de la década de los años 40 del siglo pasado, en 1994 también, pero en donde claramente está este planteo de reemplazar a Cristo por un espíritu, un difuso espíritu navideño, y no solo eso, sino además afirmar cosas que son absolutamente anticristianas y que van contra el espíritu de la Navidad en la propia película. Es más, la frase más importante de toda la película es expresada por este señor que se acuerdan en Milagro de la calle 34, que decía que era Papá Noel, y entonces hay todo un juicio que se le hace para ver si está mintiendo o no está mintiendo, y le dice a uno de los protagonistas principales, la señora Walker, le dice, hablando de él mismo, de Santa Claus, o de Papá Noel, le dice, soy un símbolo de la capacidad humana para suprimir el egoísmo y las tendencias hostiles que controlan la mayor parte de nuestras vidas. Si hay algo que precisamente implica la Navidad, y la Navidad en su sentido cristiano total, es que el hombre no tiene esa capacidad humana para suprimir el egoísmo y las tendencias hostiles, precisamente porque tenemos una naturaleza herida por un pecado misterioso en el comienzo del tiempo, que la teología católica, por supuesto, ha denominado bajo el título de pecado original. Entonces, precisamente, ¿de qué nos tenemos que poner contentos en Navidad? Nos tenemos que poner contentos de que el niño Dios, o mejor dicho, el Verbo, Hijo de Dios, se ha encarnado, ha asumido una naturaleza humana y que esa es la posibilidad de, precisamente, mediante la gracia santificante, la noción de gracia, recapacitarnos para establecernos en el bien, para estabilizarnos en el bien. Porque es este don sobrenatural que significa la gracia santificante lo que nos estabiliza, nos capacita para poder dirigirnos hacia el bien y además para no caer en una falta moral grave como es el pecado, como nosotros denominamos pecado mortal. Si hay una crisis en la iglesia, uno de los motivos principales que parte de mi experiencia durante 30 años en la universidad y de trabajar con más de 6.000 alumnos y de también tener cargos directivos en colegios secundarios y también haber dado clases en colegios secundarios, es que precisamente los jóvenes y adolescentes no tienen la más pálida idea de lo que significa la gracia santificante y de lo que esto implica como una capacidad que nos permite dirigirnos hacia Dios y nos permite anclarnos en el bien, precisamente derrotando, por así decir, esta incapacidad estructural que tenemos por el pecado original. Entonces, de ahí nos puede entonces aparecer el niño Dios como un verdadero salvador, alguien que realmente viene a cambiar toda la historia y que por lo tanto es el antes y el después de una sociedad que está totalmente sometida de alguna manera al demonio, al pecado y a la muerte, y de eso nos viene a salvar. En la Universidad del Salvador, miren el nombre que tenía,
me preguntaban con cierta frecuencia, ¿Salvador? ¿Salvador de qué? ¿De qué nos tiene que salvar Cristo? Ah, la flauta. ¿Entienden? Entonces, este es el tema, es un tema radical, que es que como ya no se habla, porque cuando se habla de la gracia, muchas veces, incluso hoy día, se dice, bueno, esto es la invitación de Dios a participar de su vida divina. Fenómeno, por supuesto que eso es correcto, pero no es lo único. Lo que Es como nosotros debemos, incompleto, ¿no? totalmente, porque Es ¿qué una tenemos que cosa decir? Que casi sin la inmanentista, gracia, ¿no? ¿Me equivoco? ¿O lo dejan en un ¿no? plano medio inmanente, medio más terreno, ¿no es cierto? En un plano que hay en donde nos plantea una invitación a la vida divina, pero no nos dice entonces cuál es la radicalidad de lo cristiano, por qué lo cristiano es tan necesario, por qué la gracia santificante es absolutamente necesaria para salvarse. Y eso es también un elemento antipático para el mundo, porque quiere decir que las personas sin gracia santificante están en un enorme peligro de condenación eterna. Entonces, esto es lo que, si no se llega a predicar la radical novedad que trae ese niño Dios precisamente, entonces nos quedamos, por así decir, con los aspectos aniñados, infantiles de una Navidad, incluso diciendo, ay, qué lindo pesebre, qué lindo esto, qué lindo lo otro, y no nos El damos arbolito, qué lindo arbolito. lindo arbolito, y no nos damos cuenta, o los regalitos, y no nos damos cuenta en realidad de que tenemos que celebrar la salvación radical que implica a Cristo para todo el mundo, no solamente para los católicos, obviamente. ¿Me explico? No sé si se entiende. Sí, no, sí, evidentemente es eso lo que estamos viviendo. Entonces, yo lo que te quería preguntar es lo siguiente. Mira, estamos con... ¿cuánto de esto nos ha quedado? ¿En qué sentido? ¿Cuánto de esto nos ha quedado? Del pesebre. ¿Cuánto nos queda hoy en el alma? No, por eso, insisto en que el problema está, y esto, miren, yo tengo una anécdota, durante mis 30 años en la universidad, más o menos habré preguntado a estos 6.000 alumnos qué es la gracia. Y ustedes, no sé si los más viejos, como yo, quizá recuerden que el catecismo de perseverancia, la primera pregunta que había, en el catecismo, la primera, era una pregunta media extraña, por ser un catecismo católico o cristiano. La primera pregunta es, ¿sois cristiano? ¿Sois cristiano? Y la respuesta era, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Esa era la respuesta. Entonces, digo curiosa la pregunta, porque si es un catecismo católico, ¿para qué me preguntás si soy cristiano? Pero fíjense, era la primera pregunta. Entonces, la respuesta es, soy cristiano por la gracia de Dios. Y por supuesto, ¿qué hacía? Inmediatamente le preguntaba a estos 6.000 alumnos, le pregunté durante 30 años, bueno, a ver, ¿alguien me puede decir qué es la gracia? ¿Cuántos me contestaron en 30 años? ¿Te acordás? ¿Cuántos? Línea católica. ¿Cuántos? Uno. 5. 1. Uno. En 30 ¿Cuál es años. la respuesta? Danos la respuesta correcta. La respuesta correcta es don sobrenatural que Dios concede a la criatura racional por los méritos de Jesucristo, totalmente inmerecido por parte del hombre o de la criatura, que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. Es una participación en la vida de Dios y sin ella el hombre jamás podría llegar a Dios. Esta es la parte que se olvidan todos. Porque el principio es, nos hace hijo de Dios, heredero del cielo, todo es muy lindo. Y es correcto. Vamos a, Teológicamente es escúchame, así. hoy hagamos un análisis de la demolición de la civilización, ¿no? Siglo XVI tenemos la Revolución Luterana que, digamos, destroza y desarticula Europa. No nos llega a afectar a los americanos porque, bueno, España había protegido a la América española, entonces más o menos nos libramos de eso hasta prácticamente el siglo XX, donde empezaron a entrar las primeras sectas norteamericanas.
Luego, obviamente, tenemos la destrucción de la corona francesa. Otro golpe contra el cristianismo. Luego tenemos la demolición, la secesión de América, donde de ser todos parte de la monarquía católica española pasamos a ser estados laicos e incluso con desamortizaciones, o sea, con ataques a la propiedad de la iglesia y a las acciones de la iglesia, como lo vimos acá con Bernardino Rivadavia, pero fenómeno que se dio en toda América, ¿no? Es decir, el ataque al cristianismo y a la iglesia prácticamente comenzó en México al poquito tiempo de la independencia y lo lleva en el siglo XX a la Revolución de los Cristeros. Entonces, la demolición del Imperio Español fue otro golpe muy fuerte contra el cristianismo. Siglo XX, Primera Guerra Mundial, se destruyen buena parte de las monarquías cristianas. En la Segunda Guerra Mundial se destruyen otras monarquías cristianas, imperios centrales, avanza el comunismo por un lado y avanza el mundo de la usura, de los banqueros por el otro. Bien, todavía resistía la iglesia. Pío XII resistía, aunque decía que su autoridad terminaba en la puerta de su oficina. Tiene situaciones muy violentas. Acordemos, ¿no?, que la hermana, que su secretaria, Sor Pascualina, hasta le llegó a pegar a un cardenal. ¿A quién era? ¿Tiserán era? No sé, no sé. Sí, a un cardenal francés, que le llevaron un golpe porque avanzó peligrosamente sobre Pío XII. Bien. Pero luego viene ya la demolición dentro de la iglesia y la demolición de los gobiernos. Ahora, curiosamente, en estos últimos años hay reacciones. Y yo quiero rescatar un poco el discurso de Giorgia Meloni, ¿no?, la actual premier italiana, que dijo: ¿qué les hace de daño este niño nacido en un pesebre, que es la base de mi civilización, la base de mis costumbres, del sentido de la familia, del sentido de lo que es Italia, lo que es Europa? Dijo: yo soy cinturón negro de armado de pesebre. Me hizo muchísima gracia. Un personaje. Pero si te fijas, esta mujer no es del agrado del clero. Es decir, no es que sean los obispos o el papa hablar bien de ella, más bien ella, como Salvini, un hombre que se presentó a candidato también con un rosario en la mano y con un evangelio, no son figuras bien vistas por Roma. Entonces, hoy tenemos un descalabro muy fuerte. Sí. Y vemos cómo esta mujer tiene que defender al cristianismo, a veces hasta en contra de lo que dice la misma Roma. Pero vamos a tomar un papa modernista, Pablo VI. ¿Qué decía de la Navidad Pablo VI? Bueno, en el caso de Pablo VI, que sabemos, yo no sé si lo podemos calificar así tan totalmente, ¿no?, en cuanto a papa modernista, pero sin duda que tenía una formación que implicaba cierta contaminación ya con elementos modernos, modernistas, sin duda. Gravemente contaminado. Él es uno de los responsables de la destrucción de la liturgia, ¿no? Sí, por lo menos el tema litúrgico, ni hablemos, ¿no? Eso, por supuesto, con la reforma litúrgica de 1969. Pero miren lo que decía respecto, en un discurso justamente de Navidad, porque no es un discurso al tuntum, es un discurso de Navidad de 1969, en donde claramente plantea la radicalidad de lo cristiano, a punto tal que hoy, si esto se dijera así, es absolutamente escandaloso para el mundo moderno. Dice lo siguiente, Pablo VI: un humanismo verdadero sin Cristo no existe. Y nosotros suplicamos a Dios y os rogamos a todos vosotros, hombres de nuestro tiempo, que os ahorréis la experiencia fatal de un humanismo sin Cristo. Sería suficiente una simple reflexión sobre la experiencia histórica de ayer y hoy para convenceros de que las virtudes humanas desarrolladas sin el carisma cristiano pueden degenerar en los vicios que las contradicen. El hombre que se hace gigante sin la animación espiritual cristiana se derrumba por su propio peso. Carece de la fuerza moral que lo hace hombre de verdad. Carece de la capacidad de juzgar acerca de la jerarquía de valores. Carece de razones trascendentales que motiven de modo estable estas virtudes y carece, en definitiva, de la verdadera conciencia de sí mismo, de la vida, de sus porqués y de su destino. Ahí termina la cita. Esto hoy uno lo dice y dice, este es el Papa hablando de lo que implica la Navidad y se acabó el espíritu navideño, las películas de
de Hallmark, de la película de Lifetime, de la película de Hollywood. Es decir, todo esto es absolutamente radical. Está diciendo que hay un humanismo auténtico con Cristo. Lo demás son, en realidad, versiones humanistas que terminan en un naturalismo racionalista espantoso e incluso inhumano, porque es lógico, porque si Cristo le viene de alguna manera a enseñar al hombre lo que es, lo que debe ser el hombre y cuál es su destino trascendente, es bastante lógico que si lo quitamos a Cristo del medio, nos quedemos, como decía, creo que Chesterton, ¿no es cierto?, el hombre que niega el orden sobrenatural, no se queda con el orden natural, se queda con el orden antinatural. Y lo estamos viendo en personajes como Yuval Harari y todos estos monigotes pagados por el nuevo orden mundial que plantean el poshumanismo, el transhumanismo y el control digital de la prisión digital en la que nos están metiendo. O sea, sí, todo esto es lógico que haya ocurrido si Cristo no está en el centro de la humanidad, no está en el centro del planteo de los hombres. Sí, y me quedé pensando que, bueno, vamos tratando de demoler todo esto y siempre la agresión es a Cristo. Ahora vi que salió una revista en España. Por eso, perdóname, te voy a hacer un paréntesis. Por eso lo de Meloni está muy bien, por supuesto, lo hemos hablado, que ella plantee que hay que hacer el pesebre y que el pesebre... Pero cuando ella dice el pesebre no molesta, ese niño, ¿a quién molesta? Perfecto, no tendría que molestar si estamos en este planteo de que en realidad hay pluralismo auténtico, que en realidad hay cierto diálogo, no tendría que molestar. Pero ¿por qué en realidad molesta? Molesta por algo que te dije antes, porque el niño implica salvación sobrenatural que solo viene a través de él. Por lo tanto, no es que el niño es una opción más en la guía Udeva de religiones. ¿Me explico? ¿Entienden? Es decir, no es como si yo estuviera eligiendo una carrera y entonces elijo, ay, qué lindo el cristianismo. Bueno, pero no me gusta esto de que en realidad los anticonceptivos están mal. Así que voy a sacarlo de los anticonceptivos. No, no me gusta esto que en realidad la eutanasia está mal. No, entonces también lo voy a sacar. Entonces hago una especie de religión a la carta, ¿no? Bueno, eso, el niño Dios, obvio que tiene que molestar al mundo. Obvio que tiene que molestar a este mundo que no quiere intromisiones sobrenaturales. Por eso, ¿cuál es el pensamiento típico del hombre naturalista? ¿Cuál es la expresión sociopolítica típica? La masonería. ¿Por qué? Porque la masonería a nosotros nos puede hablar y dice, sí, existe un gran arquitecto del universo, existe un ser supremo, pero no me vengas a decir que existe la religión revelada. Eso es pura superstición, eso es pura leyenda. Eso es puro mito. Por eso tiene que molestar el niño Dios. Por eso se lo quiso asesinar al niño Dios. No tenemos que olvidar que tuvo que huir a Egipto. Y no tenemos que olvidar que tuvo que huir a Egipto porque había un rey que automáticamente sabía que ya era una amenaza para el poder temporal. Así que es un niño que molesta. Es un niño que realmente molesta. Si ya Herodes lo quiso matar, ahora lo quiere matar de otra manera. Está viendo, ¿viste? El diablo se termina mordiendo la cola, ¿no? Entonces, viste, Inglaterra de tanto jorobar en el mundo, después que se olvidaron de ser católicos, Chesterton decía, el día que me muera entiérreme bien abajo donde están los verdaderos ingleses, ¿no? Los que murieron hace 500 años. Hoy tienen un alcalde musulmán de Londres, un primer ministro hindú, es decir, gente que nació en países que fueron sometidos por Inglaterra, con lo cual han metido el enemigo en su propia casa, que tienen cero tolerancia con el cristianismo. Ahora el gobierno inglés ha recomendado no desear feliz Navidad, sino felices fiestas. Es cuando el gobierno se tiene que meter en mi vida y decirme, entonces yo digo, ayer fue mi cumpleaños, está claro. Podés decirme feliz cumpleaños con retraso. Entonces, ¿qué tiene que venir? Claro, sí, por supuesto. Yo a eso les recuerdo a todos aquellos que no quieren hacer un pequeño regalo de cumpleaños, pueden hacer un donativo al canal que va a ser muy bien recibido para que podamos ir sosteniendo nuestro trabajo periodístico. Pero ¿de cuándo el gobierno tiene que opinar
y qué es lo que puedo yo decir o no decir. Entonces, pero en España, una revista puso en una tapa el nacimiento de Cristo, hizo una imagen blasfema que no la quiero repetir. Como que nació algo malo, feo, desagradable, ¿no? Lo peor del cuerpo humano. Ya ha habido varias de esas. ¿Eh? No es la primera. Hay que recordar cuando reemplazaron a Cristo por un cerdo, en una foto que fue premiada acá en la Argentina. Y una El pregunta. nacimiento de Cristo, pusieron a la Virgen María con un cerdo, a una señora, disfrazada de la Virgen María, con un cerdo entre sus brazos. Ahora, fue premiado acá en la Argentina. Dicen a esos a ese dibujante, a ese ilustrador que hizo la tapa, bueno, pero ahora vas a hacer una con Mahoma. No, ahí no tiene miedo. Obvio. Claro, porque los muchachos del turbante van y lo catapultan, ¿viste? Obvio. Solucionan el tema en un instante, ¿no es cierto? Todas estas chicas que van, por ejemplo, a orinar a las catedrales, no se animarían a ir a una mezquita. Desde ya que no. No. Que además estaría muy mal, porque uno no tiene por qué andar fastidiando. Es decir, hay mezquitas en Buenos Aires. Yo creo que hay que respetarlo. Tenemos algunos amigos musulmanes argentinos y por supuesto que a veces charlamos de política donde podemos entendernos algunos aspectos. Cuando hablamos de religión, no nos entendemos. Aunque yo vi que ellos a veces tienen cierto espíritu y devoción mariana de alguna manera, eso me sorprendió muchísimo. Pero pero estos tipos no se animarían a hacerle un dibujo así al Islam. O a una sinagoga. Pero, pero ahí es donde tenemos que ver. Yo creo que no hay que burlarse ni de un imán, ni de una ayatola, ni de un rabino, ¿no es cierto? Pero siempre van contra Cristo. Ese es el discursito de todas las Navidades. Por eso te digo que acá todavía hay que, por así decir, entre comillas, elogiar la insidia del enemigo. Porque ¿qué está haciendo ahora? Es decir, como sabe que a veces, estas cosas pueden generar algún tipo de reacción, eso no es conveniente, entonces, ¿qué hacen? Hacen lo peor, que es la indiferencia. Entonces, hacen 50 películas sobre la Navidad donde Cristo no aparece por ningún lado y se reemplaza por este espíritu navideño que nadie sabe muy bien qué es, pero ya les digo, se trata, en definitiva, de ser bueno por 24 o 48 horas. Es decir, sí, eso es ahí es donde el enemigo, el adversario de Cristo, es mucho más sutil, porque sabe que lo frontal puede generar algún tipo de reacción. Entonces, manejan un camino indirecto, pero que hace que en definitiva la gente pierda el sentido de la Navidad. Que no se dé cuenta que hay que estar alegre. ¿Pero por qué? Película, escúchame, me acuerdo de una de Papá Noel, donde Papá Noel estaba divorciado de Mamá Noel. Vivían en distintos lugares, entonces llegaba del norte cada tanto. Una cosa realmente absurda. Es decir, aclaremos que la figura de Papá Noel es una parodia, un error o una interpretación, si se quiere, de la historia de San Nicolás de Bari, obispo de Miran Asia Menor, que era un obispo que ante la necesidad de un padre de salvar a sus hijas, porque les queda solamente venderlas, entonces él pasa por la noche y le deja en las medias que las chicas se habían puesto a secar varias monedas de oro, con lo cual el padre salvó la vida de sus hijas. Esa es la historia de San Nicolás. Un obispo que sufrió muchísimo para mantener el cristianismo, pues estuvo perseguido. Cuando él vuelve, pensó que ya el cristianismo había fenecido y él vuelve a levantarlo. Realmente es un santo muy particular que uno lo tiene idealizado con la imagen de regalo, ¿no es cierto? Y otra cosa, el 24 de la noche, los pesebres se ponen sin el niño Jesús. El 24 de la noche se pone el niño Jesús. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer un regalo a sus hijos ese día, esa noche, que es el niño Dios el que trae un regalo. No es San Nicolás, que su fiesta es anterior. Ahora, en esta circunstancia, ¿por qué yo creo que es una Navidad difícil para el Papa? Estamos viviendo este sínodo interminable. Der Synodale Punto D de Deutschland, ¿no es cierto? Bueno,
¿qué es este sínodo que está trayendo tanta discordia y tanta preocupación y que la Virgen de Garabandal hablaba de algo peligroso después de un sínodo? Sí, sí, me estás preguntando. Me Sí, estás sí, preguntando. claro. Mira, esto es la culminación de todo un proceso que ha llevado décadas. Eh, el planteo del sínodo alemán, las cosas que están diciendo van directamente contra la fe católica. No hay ninguna duda de eso. Pero esto es como, digamos así, es toda la culminación del proceso. Pero esto ya lleva años y años de confusión, de documentos poco claros en muchos casos, de, por supuesto, una catequesis, como la calificó en su momento el cardenal Ratzinger, catastrófica, de esto de ocultar la dimensión de la gracia, porque lo que hay que entender con este tema de la gracia santificante es que si realmente no se ve cuál es el problema de una naturaleza herida por el pecado, que debe ser restaurada, recapacitada para anclarse en el bien, entonces no se ve la necesidad ni siquiera de la redención de Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿A mostrarnos como un modelo, como decía Pelagio, un modelo de cómo morir y de cómo vivir? ¿Vino a decirnos palabras de vaga filantropía? Vino simplemente a ser un gurú más, insisto, en la guía Audeva de religiones, en donde uno elige, me quedo con Lao Tse, me quedo con Confucio, o con Mahatma Gandhi, o con Cristo. Cristo es absolutamente la radicalidad total distinta a cualquier filosofía y religión. Por eso molesta, por eso tiene que ser exclusiva. Por eso los cristianos en el Imperio Romano no fueron ejecutados en procedimientos penales y en persecuciones, no fueron ejecutados porque peleaban por la libertad religiosa, como se dijo disparatadamente. Peleaban porque precisamente afirmaban claramente que no había ningún otro nombre dado bajo el cielo para nuestra salvación. Y eso es lo que los romanos, tan abiertos de alguna manera a los cultos paganos de todo tipo, no podían tampoco soportar. Por eso la persecución. Entonces, esta dimensión de exclusividad que se expresaba en una frase que hay que entenderla bien, pero que existió en la doctrina católica y que fuera de la iglesia no hay salvación, eso hay que entenderlo a partir de lo que significa la dimensión de la gracia como una capacitación, una fuerza sobrenatural, que es lo que nos permite dirigirnos hacia Dios, porque si no A ver, estaríamos... explica eso, porque al hombre, el hombre moderno tiende a rechazar un poco esa idea. ¿Qué pasa Totalmente, con los demás, no? totalmente, porque vos dijiste, hablaste de la rebelión protestante, de la rebelión luterana, pero curiosamente la rebelión luterana, lo que pasa es que es contradictorio, Lutero se contradice permanentemente, pero la rebelión luterana tiene un aspecto de resaltar la gracia, tanto que en la teología se denomina error sobrenaturalista, el error teológico de la gracia luterana, que dice que no Sí. hay ninguna participación ni colaboración de la libertad humana en el acto salvífico de Dios que nos salva. Pero San Agustín ya decía, y en eso Lutero, fíjense cómo desprecia a San Agustín, a pesar de que él estaba formado por teólogos ocamistas, nominalistas agustinianos o agustinenses, resulta que San Agustín decía, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Claro, exacto. Entonces, eso por un lado es la rebelión protestante, luterana, pero resulta que después viene la revolución naturalista, la revolución del racionalismo iluminista, del planteo de que el hombre con la ciencia, ¿no es cierto?, con ese progreso indefinido, va a lograr su propia salvación. Entonces, cuando la Iglesia oculta la explicación de la gracia santificante en los términos de necesidad absoluta de la gracia para salvarse, lo que está haciendo es bajando el culto católico a una especie de opción más dentro del universo naturalista. ¿Me Una explico? pregunta.
Entonces, el sínodo lo que plantea es eso, es bajar todo a un sentido natural, ¿no es cierto? El sínodo, se diría que es una payasada increíble. Que Marx, que el cardenal Marx esté diciendo las barbaridades y herejías que está diciendo, es nada más producto de una mente absolutamente deformada, ganada por el total modernismo, y que simplemente ha perdido el sentido de la fe católica. Por Lutero, ¿qué supuesto, diría de este sínodo? a él no se le hace absolutamente nada. Al sacerdote Pavone se lo reduce al estado laical en una sanción absolutamente increíble, ¿no es cierto? Porque es provida. El que A ver, convirtió, el que un convirtió a poquitito, Nathanson es para un poquitito, notable. para un poquitito. Por un lado, el cardenal Marx se entendería muy bien con Lutero, o más, tal vez hasta Lutero estaría medio escandalizado, no sé si... Yo creo que estaría escandalizado en algún Estaría sentido. escandalizado Lutero, dice, che, se nos Podría, fue la podría mano. llegar a estar escandalizado. Y contanos, o sea, y el canal, digamos, vemos que los obispos y los cardenales más progres son los tipos mejor, que tienen mejor relación con Bergoglio, él va nombrando cardenales cada vez más progresistas, algunos he visto que yo tengo mi duda de que crean en Dios, ¿no es cierto? He estado en España y he visto sacerdotes que resisten, pero he visto algún obispo que ha resultado bastante escandaloso y que yo creo que no creía en nada. Pero ¿qué pasó con este cura? Volvernos a dar el nombre y qué ocurre con ese sacerdote. No, Pavone, no soy un experto en el tema. Lo único que sé es que Pavone era uno de los sacerdotes más mediáticos, por así decir, en Estados Unidos, precisamente porque se había puesto al hombro la campaña Provida y además había sido, parece, responsable de la conversión a la Iglesia Católica de un hombre proveniente del judaísmo como Bernard Nathanson, que recordarás que se lo llamaba el Doctor Muerte, porque era, no Kevorkian, Kevorkian es otro Doctor Muerte. A este se lo llamaba Doctor Muerte porque había hecho aproximadamente él personalmente 50.000 abortos en su clínica de New York, había abortado a su propio hijo y él después se arrepiente totalmente de esto, precisamente a través de sus estudios de fetología, empieza a darse cuenta de que en realidad está tirando a la basura a seres humanos y personas humanas, no hay que hacer esa distinción por lo menos, no para los medios que siempre van a interpretar las cosas como para el lado de los tomates, ¿no? Sí. Entonces, estas personas humanas tiradas a la basura, frutos del aborto, bueno, este señor Nathanson se convierte a la Iglesia Católica, se hace bautizar en la Iglesia Católica. Y después aparece también el tema de McCormick, que es esta chica que apareció bajo el seudónimo de Norma Rae y que es el famoso caso Norma Rae versus Wade, que es el que determinó la posibilidad del aborto por medio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en Y que Estados se Unidos. arrepintió también. Y que también se arrepintió. Entonces, Ahora, estamos hablando no de cualquier sacerdote, sino de un sacerdote que es un verdadero símbolo del movimiento pro vida, mientras que tenemos una pontificia academia para la vida que ha sido desmantelada respecto a sus dirigentes más prominentes, que eran totalmente juanpablistas, por así decir, han sido reemplazados y hoy tenemos documentos absolutamente equívocos, por no decir erróneos, producidos por esta Academia Pontificia con unas declaraciones por Twitter o lo que sea, que en realidad no aclaran ninguna cuestión, sino que confunden más a los católicos respecto al tema del aborto, al tema de la humanidad del ser humano en el vientre de su propia madre o el tema de los anticonceptivos, porque hay una campaña además contra la Humanae Vitae de Pablo VI, esta encíclica de 1969, contra las pastillas anticonceptivas. Bueno, una pregunta. Entonces, el sínodo nos puede llevar a una situación de cisma. Acá vemos una suerte de, es una foto de la iglesia alemana, ¿no? Unas pseudo sacerdotisas o sacerdotisas diaconisas de la mascarilla, diaconisas del barbijo. del barbijo. Viste, la fe mueve montañas, pero parece que no puede dominar el virus, ¿no? Sí. Pues esta es otra cosa curiosa. Vos sabés que, bueno, lo sabes muy bien, ¿no? La iglesia ha estado en en los grandes dramas sanitarios, luchando muchísimo, ¿no?
yo me acuerdo de aquella epidemia famosa en la época de Fernando VII, creo que fue por 1820 en las Islas Baleares, y cómo la iglesia organizó hasta una moneda, porque hizo Sí, con las campanas, acuñó monedas para poder, ¿cómo se llama? Para poder solventar el tratamiento médico de toda la gente que se iba contaminando. Y realmente hizo un trabajo fantástico. Hoy no, hoy la iglesia como que se escapa de todo esto, ¿no? mirá, yo escribí en su oportunidad durante la pandemia un artículo que se llamaba Una oportunidad perdida. Y era precisamente la referencia a que frente al terrible comportamiento, no de la mayoría de los sacerdotes desde ya, pero de una minoría que ha provocado un gigantesco daño a la iglesia, nos encontramos con este tema de los abusos sexuales, que por supuesto no es básicamente la gente a veces entiende mal, no se trata de abusos a chiquitos de 4 o 5 años, es mucho más claro que son abusos a adolescentes de 15, 16, seminaristas de 18, 20, 22, 24, 25 años y hasta, como ha pasado en casos terribles, como el relatado en Chile, no vamos a decir el nombre para no seguir alimentando la cuestión, en donde una persona que había sido abusada durante el seminario, cuando se casa esta persona, porque sale del seminario, por supuesto, por su terrible experiencia, sale del seminario, seguía siendo abusado y sometido psicológicamente y físicamente por el sacerdote de Marras. O sea, acá estamos hablando de tendencias homosexuales y una cantidad de comportamientos que tienen más que ver con algo que no se quiere tocar, ¿no es cierto? Incluso a veces dentro de la iglesia y se habla genéricamente de abusos sexuales infantiles cuando no es tan así y hay que precisar mucho más. Pero la oportunidad perdida, ¿cuál fue? Que la iglesia tenía, se la habían dejado picando ahí como en el área, como al francés que se la sacó el Dibu Martínez. Es impresionante. En el momento en que necesitábamos que los sacerdotes aparecieran como los verdaderos héroes de una pandemia o de una asistencia médica espiritual, médica y espiritual, que los sacerdotes sean las personas que salen a buscar al enfermo, resulta que nos encontramos con iglesias cerradas y sacerdotes encerrados en sus parroquias, cosa que por supuesto tenemos que hacer las debidas menciones de excepciones heroicas que existieron y de sacerdotes incluso que fallecieron. Pero no fue la mayoría, no fue la mayoría. En el momento en que la iglesia tenía esa oportunidad para presentar al mundo un aspecto heroico de la visión sacerdotal, de la entrega total que implicaba la superioridad de la dimensión sobrenatural sobre la natural, nos encontramos con sacerdotes cuidando más su propia vida que la vida de sus fieles. Es una cosa de locos esto. Sí, qué cosa que no se vio nunca. Y te voy a decir un dato. El revival, o sea, la manifestación de mayor catolicismo en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, ¿sabés por qué fue? ¿Sabés cuál fue uno de los grandes motivos? No fue solamente que existía una mente brillante como, ¿cómo se llamaba este obispo? Fulton Sheen. Fulton Sheen, no se Fulton Sheen. A través de la televisión. ¿Sabés cuál fue uno de los motivos principales que levantó la estima de los católicos, que siempre recuerden que estuvo bastante aplastadito en el mundo calvinista protestante de los Estados Unidos? ¿Cuál fue el elemento que levantó la estima a la luz de la sociedad norteamericana, perdón, de la sociedad estadounidense, el tema del sacerdote católico? ¿Saben cuál fue? El comportamiento de los capellanes católicos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Sí. Incluso hay uno de ellos, por ejemplo, que tiene el proceso de beatificación iniciado porque murió de alguna manera mártir en un campo de concentración de Corea del Norte. Y eso levantó. Por eso vinieron después, notemos, la casualidad y la coincidencia, entre comillas, de las películas católicas, o mejor dicho,
películas de tinte cristiano que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Corea. Por ejemplo, El Manto Sagrado o, por ejemplo, Ben-Hur. Hasta películas de ciencia ficción. ¿Te acuerdas que hace unos años hizo una con Keanu Reeves que se llamaba El día que se paralizó la Tierra? Sí. Bueno, la original en blanco y negro, yo la vi chiquitito en televisión. Robert Wise, director Robert Wise. Hacemos una síntesis. Viene un plato volador de otra galaxia y habla con los humanos y habla del peligro en que está la humanidad. Pero no es amenazante, habla del peligro que hay. Bueno, alguien le dispara, muere y él como que resucita y le preguntan, ¿pero ustedes tienen dominio sobre la vida y la muerte? No. Esto es un sistema momentáneo, voy a volver a morir. Quien tiene dominio sobre la vida y la muerte es el Espíritu Santo. Así es. Es una película. Es que es increíble. Hablar del Espíritu Santo en una película de Hollywood. Es disparatado. O sea, de ciencia ficción, no es que de religión. A ver, en la parodia o serie Batman, que cuando éramos chiquitos que nos gustaba tanto, Robin se refiere a Gatúbela como un súcubo lujurioso de perdición, una cosa así. Y vos decís, bueno, era pobre Meriwether. Claro, era muy linda, pero bueno. Era muy linda y fue la que después fue la famosa doctora Anne de Túnel del Tiempo. Mirá vos cómo te acordás, pero ya nos vamos por el cómic. Pero fíjate cómo todavía se cuidaban muchísimas cosas. Ahora, esto no es lo que estamos viviendo. Hoy vemos que la iglesia está en otra fiesta, ¿no es cierto? Estamos más apoyando los principios de esta agenda, ¿no es cierto? El Papa Francisco denuncia ante la ONU el aborto y el ataque a la familia, pero seguirán con esta agenda. ¿Esto dónde nos lleva? Esto es lo que es el tema del misterio de Francisco o de lo que es Bergoglio, ¿no? O sea, ustedes piensen que, por un lado, vos hablabas del sínodo alemán, pero reconozcamos que Francisco ha dicho una frase que si bien no es feliz, implica de alguna manera una crítica a lo que está pasando en Alemania. Cuando dice, ya tenemos una buena iglesia evangélica, no necesitamos otra. O sea, seamos justos en ese sentido, en que por lo menos, y hay una carta en donde aparentemente ha tratado de advertir la deriva totalmente modernista y herética que está teniendo el sínodo alemán. Eso por un lado. Por el otro, insisto, sancionan a personas claramente que están comprometidas en la defensa de la vida y promocionan a James Martin, ¿no es cierto?, este sacerdote que está permanentemente haciendo apología de la homosexualidad y planteando que tiene que cambiar la doctrina de la Iglesia acerca de la homosexualidad, o por lo menos del comportamiento homosexual. Es decir, estas son cosas que son permanentes en el papado y que, bueno, han llevado también a un nivel de confusión gigantesco. Nosotros tenemos todo el catálogo de todas las cosas que pudo haber dicho más o menos de acuerdo a la doctrina católica este papado, y después toda la lista impresionante de cosas que van en contra de la doctrina católica. Entonces, mucho esto, a dónde se nos quiere conducir, salvo que en la práctica uno ve que parecería que las personas que son recibidas en Roma son personas que siempre parecen estar en la vereda de enfrente. Sí. Algunos lo ven más o menos como el Papa del fin del mundo, ¿no? No sé, no me atrevería no soy profeta, ni nada, mucho menos. Lo que uno le llama la atención es esta confusión, es el lenguaje de la ambigüedad permanente. El lenguaje de la ambigüedad, que no es un lenguaje católico, porque el lenguaje católico es seguir a Cristo cuando habló, cuando los evangelios está consignado, cuando hablen digan sí, sí, no, no. Entonces hay que hablar con claridad, hay que ser muy claro en esto. No puede ser que permanentemente estemos tratando de interpretar los documentos para ver si en realidad contradicen o no contradicen la doctrina. Sí, el tremendo capítulo 8 de Amoris Laetitia.
¿Qué que ha dice? provocado que 4 cardenales, que habla de que confusamente plantea esto del discernimiento que termina en que mientras discierna con un sacerdote, si puede ser que con la unión con mi mujer, que en realidad no es mi mujer porque es fruto de una segunda unión matrimonial, mientras tengo a mi mujer viva de la primera unión, o sea, estoy hablando claramente del adulterio, resulta que tienen, según el discernimiento que pueda establecer la propia conciencia personal, cosa que eso la Iglesia no está no estaba legitimando en su moral, en su doctrina moral, no legitimaba que el último criterio de discernimiento es la propia conciencia personal, sino que hay algo objetivo que plantea que hay actos intrínsecamente perversos, intrínsecamente malos, y que por lo tanto no tienen ningún tipo de justificación jamás en ninguna situación. Decime si Y hoy estoy estamos... equivocado, pero yo creo que hoy, mira, si un hombre como adulto, casado, ¿no es cierto? Y se va a confesar con un clero de estilo bergogliano y dice que no sé, que a ver, que engañó a otra persona, que engañó a su mujer, que golpeó a un indefenso, y creo que le va a preguntar, ¿pero usted recicla? ¿Qué hace con los vasitos de plástico? ¿Por qué unos vasitos que no sean desechables? Me parece que la confesión va a ir por ese lado. Eh, para ir cerrando, en esta difícil y peligrosa Navidad, ¿qué habrá de cierto de que el Papa podría llegar a renunciar? No, eso es lo de la carta que ahora aparece claro en este reportaje que le hacen en el ABC, que es un reportaje obviamente por la galería, obviamente, es un reportaje donde no hay casi ninguna pregunta demasiado comprometida. No le preguntan por Amor y Leticia, no le preguntan por Tradiciones Custodes, no le preguntan por el tema de la liturgia, nada, es decir, es un poco el asunto de que la persona, de que el Papa se pueda explayar en sus temas preferidos y punto, ¿no? Y en uno de esos puntos dijo, yo he firmado ya, y creo que la había firmado mucho antes, no la firmó en este tiempo, la firmó al principio de su pontificado, una renuncia. Sí, pero eso es algo que incluso creo que el Papa lo mismo lo dice, los papas anteriores también habían hecho, porque es lógico, una persona puede perder, tiene una ACV y ¿qué va a pasar? Obviamente empieza a Una gobernar, pregunta, secretario de ¿seguiremos Estado, la curva. entonces, a ver, mientras siga Bergoglio o un hombre como él, seguiremos esta política de cierre de seminarios? Acá tenemos seminario de San Rafael que fue bastante perseguido y cerrado, ¿no es cierto? Y seguiremos con la anulación de misas tradicionales que cada vez están volviendo a florecer y que son iglesias que se llenan. Tanto acá como en Europa, donde un cura le da una capilla para que celebre misa tradicional, se le llena. Iglesias vacías que vuelven a estar llenas. Respecto al cierre de los seminarios, es curioso cómo se trata de seminarios que con todas las... El seminario perfecto no existe, acuérdense, el seminario perfecto no existe. Pero con todas las prevenciones que uno pueda tener, era uno de los mejorcitos que formaba acá en la Argentina a personas en la doctrina católica, no en el modernismo, no en los teólogos tipo Ranner o Kuhn o el propio cardenal Casper. No, bueno, como no se enseñaban esos personajes que son equívocos, confusos, que son personas que pudieran tener su brillantez teológica, pero que al mismo tiempo tenían un problema de formación, de forma mentis. Por ejemplo, famoso el caso de cómo tributaba totalmente a Hegel las reflexiones teológicas de Ranner, y que eso nos trajo enormes problemas en los seminarios precisamente porque Ranner empezó a ser leído por una cantidad de gente impresionante y formada una cantidad de gente impresionante, y por eso tenemos también la debilidad teológica que tenemos hoy, en vez de formar, como decía el Concilio Vaticano II, porque eso sí, todo el mundo cita el Concilio Vaticano II, pero habrá que ver quién lo habrá leído. Porque el Concilio Vaticano II decía en 2 documentos diferentes
que los sacerdotes debían ser formados en la filosofía, no solo en la teología, en la filosofía y en la teología de Santo Tomás de Aquino. Bueno, ¿dónde están los seminarios que forman a nuestros sacerdotes en la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino? Uno de los que formaba en esa filosofía y teología era el seminario de San Rafael. Tenía 38 vocaciones sacerdotales, se las ha demolido y destruido hasta la raíz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Patricio, que si estamos en una iglesia donde en 1978, con 719 millones de católicos, escuchen las cifras, 420.000 sacerdotes en 1978 cuando sube Juan Pablo II al pontificado, 420.000, 719 millones de católicos en el mundo. Hoy tenemos 7.800 millones de personas en el planeta, tenemos casi 1.350, 1.400 millones de católicos en el mundo. ¿Saben cuántos sacerdotes hay católicos en el mundo? 405.000. 405.000. Tenemos menos sacerdotes hoy que cuando subió Juan Pablo II pontificado, con la mitad de católicos en el mundo. Entonces yo les pregunto, ¿qué necesidad había de cerrar un seminario con 38 vocaciones sacerdotales? Vocaciones sacerdotales, perdón, quiero aclararlo, absolutamente varoniles, viriles, no con problemas afectivos graves, como pasa en la selección con colador que tienen los seminarios en el mundo entero, hecho que de alguna manera va a seguir planteando el problema de sacerdotes ordenados que en realidad han sido ordenados con una condición homosexual. Claro. Una pregunta, no es que el sacerdote se vuelva homosexual, son los homosexuales que se meten a seminario, ¿no? Sí, por supuesto, porque está el famoso caso del estudio de Randy Engel. Randy Engel es una médica norteamericana que escribió un libro que se llama El rito de la sodomía y que explica claramente cómo las personas, hablemos con propiedad, las personas, primero, personas de condición homosexual, que merece la caridad cristiana como cualquiera. Que merece nuestra caridad cristiana, las personas de condición homosexual se dieron cuenta que para poder promocionar socialmente en Estados Unidos un lugar especialmente favorable era la figura del sacerdote católico de los seminarios en Estados Unidos. Entonces se empiezan a meter. Hay, además, juntemos todo el tema freudiano, todo el tema psicologista, que empieza a hacer que el colador, el filtro, por así decir, tenga unos agujeros como de queso gruyère, y entonces empiezan a entrar y empiezan a ser ordenados incluso por cómplices, rectores o incluso obispos que ya de alguna manera tenían sus preferidos. Entonces es bastante lógico que nos encontremos con esta situación. Además, una situación absolutamente explosiva. En un clero donde además había muchos veteranos de guerra de la de la Segunda Guerra Mundial, de Corea y de Vietnam, que habían elegido el sacerdocio. De hecho, hasta de las guerras de ahora del Medio Oriente, hay muchos soldados que cuando vuelcan su angustia y entran, y esos son sacerdotes mucho más duros, más fuertes, de mejores convicciones, que no sirven para esta sociedad de cristal donde todos se sienten ofendiditos por algo. Ay, no me pongas el pesebre porque me ofende. Ofendete, hombre. Bueno, pero tengamos presente que un seminario es el zorro en el gallinero. Porque para una persona de condición homosexual se encuentra con una relación espiritual afectiva, es decir, es una relación impresionantemente cercana, que eso posibilita cualquier tipo de, es decir, esto no quiere decir que no haya gente sana y que no haya sacerdotes, obviamente. Pablo, frená porque después viene
el horario de protección al youtuber. Sí. Por supuesto que no tenemos ningún problema con la gente que elige esa vida. No estamos planteando cuestiones morales que no tienen que ver con la formación que se requiere para un sacerdote. Así como un tipo que es tullido no puede ser paracaidista militar, por ejemplo, ¿no? Porque hay cosas que van separadas, ¿no es cierto? Es así de simple, nada más. Escúchame, mientras tengamos este tipo de iglesia, ayer se cumplieron 48 años del martirio del profesor Saccheri, ¿no? Sí, Gente como él seguirá sin ser canonizada, ¿no? por supuesto, por supuesto. Con Seguiremos con... con este tipo de planteo, Saccheri es una persona molesta en esto. También es una figura molesta, obvio. El libro de la iglesia clandestina, ¿qué denunciaba? Denunciaba todo el planteo de los sacerdotes del tercer mundo y la deriva de este análisis marxista que planteaba lo que sería la teología de la liberación de análisis marxista. Porque uno puede hablar, habría que ver qué distinciones hacer, ¿no es cierto? Si se puede hablar en realidad de la palabra liberación, pero nosotros hablábamos de otra cosa siempre. Por eso, esos son lenguajes ganados por el enemigo, o sea, nosotros nos plegamos al lenguaje del enemigo. Es decir, antes se hablaba de redención, antes se hablaba, en todo caso, de que éramos esclavos del pecado, del demonio y de la muerte, y que Cristo venía a liberarnos, insistamos en el sentido de la Navidad. ¿Qué es ese radicalmente? Tenemos que ponernos contentos porque viene Dios de arriba, no de Alfa Centauri ni de un plato volador, sino de otra dimensión absolutamente fuera del espacio y tiempo que conocemos, incluso astrofísicamente. Viene Dios de arriba a transformar totalmente la realidad del hombre pecador, del hombre debilitado por el pecado y sometido de alguna manera al demonio. Entonces, estas son cosas que siempre molestaron al hombre moderno o al pensamiento de un mundo que prefiere, por supuesto, el gran congreso de religiones universal, en donde todas las religiones tienen que ser más o menos lo mismo, porque de lo que se trata es precisamente confundirlo todo para no llegar a afirmar claramente que hay una sola religión verdadera y que hay un solo Dios que salva, que por supuesto se encarnó, vino a la tierra y que se llamó Jesucristo. Pablo, bueno, nos queda esta imagen de una Navidad muy difícil, una peligrosa Navidad para Bergoglio, Sin con duda. un riesgo Que de Dios lo cisma ilumine. con el Que Dios, sínodo el Espíritu Santo lo ilumine, realmente. y que lo iluminen, por supuesto. Y como dijo Ratzinger, serán los laicos tal vez los que defiendan, los que salven a la iglesia. Y yo le pido, por favor, que dejen de perseguir a los curas que se ven así, la misa Así es. tradicional, porque es gente que llena las iglesias. Si se las prohíben es porque realmente hay una mala fe, porque Bueno, esa gente llena las iglesias. déjame, Pablo, déjame terminar con una cosita. En eso Bergoglio, Francisco nos hizo un favor. Al emitir el documento Tradiciones Custodes, puso en blanco sobre negro lo que implica, de alguna manera, diferencias teológicas muy importantes entre el antiguo régimen de la misa y el nuevo. Y eso de alguna manera también está expresado por el cardenal, ahora cardenal Roche, cuando dijo que la teología, la eclesiología que expresa el rito antiguo ya no representa nunca, no representa el magisterio de la iglesia. O sea que nos venimos a enterar por el cardenal Roche que durante 1500 años, como mínimo, como mínimo. la iglesia celebró un rito de la Santa Misa que no expresaba lo que el magisterio de la iglesia decía sobre la propia iglesia. Fíjense el disparate que esto significa. Entonces, Vivimos un tiempo de contradicción, ¿no? Como dijo el santo anciano Simeón cuando tuvo a Cristo en sus brazos, al niño Jesús, digo, será piedra de discordia, ¿no? así es, así es. Queridos amigos, bueno,
Como dice acá un amigo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Eso es cierto, creemos que no va a prevalecer sobre la iglesia. Seguro. Y a todos los amigos que han acá opinado, que se han peleado, veo que hay muchos que se han peleado entre sí. La idea de esto es analizar en un canal que obviamente está abierto a escuchar a todos y a hablarles a todos, ¿no es cierto? Por lo que tratamos es de hablarles a todos. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Muy Gracias feliz a vos, Navidad. Patricio, por la invitación. Feliz Navidad. Muy feliz Feliz Navidad. Navidad a todos. No, Y recemos para que la gente tenga claro qué es realmente lo que se celebra y por qué realmente tenemos que estar alegres, no, sí, no divertidos, no divertidos, porque eso divertido viene de dividir, de diversificación. Nos dividimos y nos alteramos. No estamos hablando de la alegría divertida que altera. Eso le queda para los animalitos. Vieron que los animalitos, si no están alterados con algún objeto externo, entonces duermen. Nosotros no somos animalitos. Nosotros estamos profundamente alegres porque sabemos que Dios no nos ha abandonado, que Dios misericordiosamente envía a su Hijo para salvarnos, pero no para que después nosotros hagamos de Cristo, lo disolvamos en agua con azúcar y digamos que Cristo es uno de los tantos gurús que han pasado por este planeta. No, señor. Cristo es el tipo que dijo que era Dios y caminó por la tierra. Dios caminando por la tierra. Esta es la realidad de Cristo. Pablo, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Les deseo una feliz... Abajo el gordo coca-colero, viva nuestro Señor Jesucristo. Tal cual. Que el 24 el Niño de Dios los visite a todos, cristianos y no cristianos, a ver, y los no cristianos que se abran a Cristo. A todos mis amigos, muchísimas gracias. Les pido que le pongan me gusta al programa, compartan con sus amigos, suscríbanse si no se han suscrito e inviten a suscribirse a todos sus amigos. Muy feliz Navidad de nuestro Señor Jesucristo y muchísimas gracias a aquellos que nos han hecho un donativo en el día de hoy. Feliz Navidad. Hasta un próximo programa aquí en su canal Historia con Patricio Alonso. Gracias.